primero, agradecer el espacio de estar como, bueno, de tener una conversación entretenida. Espero que resulte entretenida, la verdad. Para los demás, porque para nosotras seguro. Seguro lo vamos a pasar estupendo, pero que esto sea como algo provechoso también para quien quiera verlo. Mi nombre es Cintia Schufer, yo soy artista visual, estudié arte en la Universidad de Chile. Luego me especialicé más en el área de fotografía, en la investigación, en el archivo. Hice un doctorado y estuve trabajando temas principalmente enfocados a la imagen y al tratamiento de la imagen, a cómo la imagen también es portadora de un relato interesante, una imagen que está más bien vinculada como la fotografía documental. Y ahí me metí al mundo de los archivos como muy de amateur, ¿no? Y como tratando de inventar formas de entenderlos, como, porque mucho conocimiento de archivística no tengo, aprendiendo en el camino, uno se va formando ahí mientras le va echando a perder. La práctica, Eh, claro. claro, y en el trayecto nada, pues empecé a como a imaginar una línea de trabajo que principalmente está vinculada como con una aproximación más política, tal vez un poco más poética hacia el archivo, de cómo estas imágenes que retornan al presente, retornan con una memoria, con una potencia, y de cómo esa aparición y esas formas de difusión y esas formas también de conocerlas y aprenderlas van generando otros relatos y van abriendo también otras posibilidades para el presente. Eso es como un súper mega resumen de las cosas que hago. Eh, y nada, también me dedico a la docencia, soy profe de colegio, eh, y en paralelo a eso, investigadora, profesora de día, investigadora de noche. Esa es como el, Claro. la vida, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro. Tal cual, claro, como que uno se cambia la chaqueta por un lado, por el otro, y ahí está ahí como haciendo muchas cosas en paralelo, investigadora totalmente como independiente por ahora, con algunos auspicios y cositas que uno se va como gestionando, pero principalmente independiente. Como les comentaba, pues, y como te comentaba recién, estoy más vinculada al área de la fotografía y esa es como mi área de investigación. Claro. Y desde ahí se han abierto 800.000 posibilidades y 800.000 salidas en cuanto a continuar o profundizar una línea más de docencia, pero también una línea de investigación, de trabajo más personal, pero también una línea más de investigación más colaborativa, a propósito de un espacio en el que trabajo, que es la Red de Conceptualismos del Sur, donde ahí también hemos ido como afirmando y afianzando, pero también ir como construyendo ciertas complicidades, como de cómo entender los archivos visuales, los archivos artísticos, y esa potencia que te comentaba hoy, y cuál es la relevancia también de la difusión de ese trabajo. Y ha sido un poco eso, ¿no? Que, bueno, como te comentaba antes, se ha visto como bien dificultado porque, nada, vivimos en un periodo hace harto tiempo ya bastante inestable, ¿no? Como de la normalidad ya no es normal. Claro. Y nada, y esa inestabilidad a propósito del estallido y a propósito de la pandemia también ha ido modificando las rutas, reorientándolas, armando como otras salidas, que bueno, van posibilitando también este trabajo a distancia. Eso como, aparte como más formal, más académica, de pronto uno dice así como ya el currículum, ¿no? Sí. Pero por otro lado también tengo otra línea que es como más activista, ¿no? En mi trabajo con la coordinadora feminista 8 de marzo, participo de la brigada Laura Rodis, que es parte de la coordinadora, y ahí también se ha ido despegando como, y ampliando todo un repertorio nuevo, ¿no? Para el arte, para mi trabajo también. En una línea un poco más activista, más de la transversalización del feminismo en las calles, en fin, y de cómo ir interviniendo también en el espacio público, y a propósito del trabajo que hacemos en la brigada. La brigada.
Mm. Y eso ya llevo 2 años trabajando, bueno, participo desde que se configuró la brigada, hemos tenido así como ha sido un periodo súper intenso, estos 2 años, o más de 2 años, Vorágine, claro, vorágine. una vorágine, porque ustedes comprenderán que como ya vivimos en un país tremendamente neoliberal, sin ningún tipo de derecho, de nada, entonces claro, el activismo y la presencia también del feminismo ha ido tensionando también ciertos temas y ha ido como abriendo otros espacios también para la lucha y para seguir como sosteniendo también parte de nuestros principios que son propios de nuestro programa, que hemos construido como muy colectivamente a propósito de los encuentros plurinacionales, en fin, y bueno, y en el fondo es como cómo disponer todo ese capital político, social, artístico también, Cultural. Ujú. cultural, ¿no? Y cómo todo eso también nos arroja y nos impulsa a poner el cuerpo en las calles, a intervenir y a levantar otros discursos, en fin. Ha sido muy interesante también cómo esas dos cosas han ido en diálogo, porque claramente ha sido muy bonito porque como sumergirse en un espacio tan activista y tan feminista también ha ido modificando las prácticas completas, pues, o Sí, sea, se modifica la vida, sí, sí, sí. absolutamente. Te El foco atraviesa. Ujú. de atraviesa y Mm. el foco de investigación es otro, y las memorias que te gusta, que quieres trabajar son otras, y se van ahí como acomodando y se van amoldando también a quién eres tú ahora también, ¿no? Y cuáles son como el deseo y Lo que esos te mueve. Ujú. ideales, ¿no? Como lo que te mueve finalmente. Sí, y Eh, pensando en eso, porque obvio, así como que tienes muchas como aristas, ¿no? Como en tus trabajos, en tus procesos, y como que a mí me interesaba saber como desde el origen, como cómo habías partido, o sea, como respecto a la creación de obra, por ejemplo, como para poder ir como deshilando tu trabajo, como cómo había un poco el recorrido de tu obra, digo, desde la facultad o desde donde tú consideres que empezaste como a generar obra, como si podías contar un poquito de eso y qué sé yo, ver tal vez algunas obras que tú sientas en donde empezaste como a armar este camino, ¿no? Como que seguramente fue mucho anterior, mucho antes, digamos, de lo que está pasando ahora, ¿no? Como que empezaste sí, a... sí, total. Bueno, es que eso es lo que pasa, es que como me declaro una persona como polifacética Claro. y además como con muchos intereses y con mucha energía también a veces, me sorprendo. Y hay tengo como muchas, como muchos frentes, ¿no? Bueno, y como te decía, trataba como de hacerlos dialogar. Ahora un poco más madura lo veo así, ¿no? Como Sí. tratar de hacerlo dialogar y como que efectivamente ahí hay algo que no son cabos sueltos, sino que justamente se van hilando y se van trenzando y van generando también una trayectoria. Sí. Eh, Igual mi paso por el arte fue bastante particular, o sea, yo ingresé a la escuela de arte e inmediatamente me di cuenta que sí, me encantaba el arte y era como, encontré ahí un lenguaje, además que es algo que siempre hemos comentado con personas de mi generación y otras, ¿no? Que es como entrar ahí a la facultad de arte y no sabes cómo aprendes, pero estás No. aprendiendo, Sí. ¿no? Como, no sabes muy bien cómo esas correcciones o cómo esos ejercicios o cómo esas reflexiones que se dan dentro de los talleres, por ejemplo, finalmente van encontrando como un cauce, ¿cachai? Sí. Como siento que aprendí mucho, pero si yo digo como qué es lo que aprendí, trato de No sé. desmenuzarlo, se me escapa un poco de las manos porque, claro, yo creo que hay mucho del ensayo del error, yo creo que el error es parte como transversal de ese proceso y la frustración también, porque te enfrentáis a problemas que quieres resolver o que te motivan, que en el fondo como que estáis todo el tiempo luchando con eso, ¿no? Estáis Sí. luchando cómo poner en imagen, o cómo visualizarlo, o cómo darle una connotación más política o poética incluso, ¿no? Eh, y eso lo hace interesante, lindo, divergente, Mm. total, ¿no? Y no tiene como una lógica curricular, por ejemplo, que podría No. ser como tan exacta o acabada
o Sí. estática, ¿no? Que hay muchas materias, o sea, a mí me pasó también como de sentir que como que había muchas materias que como que uno no era capaz de racionalizar en el momento. Incluso estoy pensando en cosas técnicas, ¿viste? Como que uno en el momento no entendía muy bien, particularmente estoy pensando en composición, porque uno no entendía muy bien como qué estaba aprendiendo, solo parecía una frustración constante, ¿no? Pero al final en ese ensayo y error, como en la vida y en muchos procesos, era la práctica al final, ¿no? Lo que te iba como abusando el ojo y finalmente, no sé, llegabas a fin de año al examen y resulta que te iba bien, como porque, no sé, algo quedó, pero que no, uno no era capaz de escribir o explicar, ¿no? Como que hay algo así medio abstracto en el aprendizaje de esas técnicas. Sí, es súper raro, porque además yo ahora que me dedico a la docencia y en colegio, además, fíjate Claro, cómo hacer esta transposición, ¿no? De esos aprendizajes o de tu experiencia en la claro, escuela, y cómo hacer esa transposición y llevarlo como una experiencia de aprendizaje artístico sí, que sea significativa, que también tenga como, o sea, que tenga como un fin, o sea, porque bueno, tal vez me voy a no ir por las ramas, pero en los colegios hay una cosa como mucho más estricta y más concluyente, ¿no? Como tú pasas una unidad, terminas con una nota, es una estructura, claro. que es bastante más estática, ¿no? Como Sí, que no tiene tanta salida y es más estructurada. Y eso, claro, justamente ese ejercicio de transposición es el que me ha hecho como ir reflexionando qué es lo que aprendo, cómo aprendo, ¿no? Qué es lo y cómo es ese aprendizaje, ¿no? Como principalmente basado, como te decía, en el error, en la mm, frustración, pero también en los hallazgos, porque también tiene luces, digo, no todo es terrible, digo, hay, no, hay hallazgos, hay encuentros, ¿no? Y finalmente hay cosas que se terminan por tocar, que claro, por ahí pueden ser como así como una eureka, pero que si lo miráis como más reflexivamente hacia atrás, te das cuenta que estabais construyendo un camino para conseguir algo o para como llegar a ese punto donde queríais llegar. claro, Y parte de mi trayectoria fue esa, ¿no? Y yo en arte no solamente me constituí como un artista, sino que me constituí como profe, ¿no? claro. Ese fue el transcurso y ese fue como el camino que tomé. Mm. Eh, y mucha de mi producción, de producción digo, pero porque son ejercicios y cositas que uno hace en la escuela, ¿no? Mm. Mucho de eso iba todo el tiempo apuntalando o haciéndose la misma pregunta de cómo aprender arte, qué es lo que se aprende, ¿cachai? Claro. Que puede ser para personas como, no sé, puede parecer muy fome, además, en la facultad de arte, dedicarse a la docencia era como fracasaste, Sí, como, sí, sí. eh, Como artista, claro, fracasaste como artista, obvio. chuta, resulta que a ti no te fue tan bien, o no le diste el palo en el gato, o no pudiste construirte un perfil de artista, además como lo pensamos en ese contexto, ¿no? Como con tanto glamour y cosas que finalmente nunca se concretan ni No, llegan de esta manera, ¿no? Pero pensarse como docente en un espacio así, yo siento que eso ahora ha cambiado totalmente, claro. ¿no? Porque Mm. también hice clases en la universidad en pedagogía y eso me permitió ver cómo llegaban estas nuevas generaciones a formarse como profesores de arte de colegio, ¿no? Claro. Pero en ese momento era como un fracaso. Era un fracaso y me acuerdo que solo dos profesores, los que no voy a nombrar por supuesto, me dijeron, tú eres profe, como, onda, siéntete orgullosa de eso, ¿cachai? Pero nómbralo, Eh, ¿cómo no? Eso es algo maravilloso que te dijeron. O sea, increíble esa visión. no lo va a decir, no, ¿para qué? ¿Para Pero digo, qué? es muy lindo. Digo, es muy lindo como igual que se genere eso en un espacio como esa facultad, que hay que decir que es como bastante igual, no sé si totalmente, pero tiene mucho ese espacio que es como del glamour, del círculo artístico. Hay que decirlo también eso, digo, por eso me llama la atención que alguien te lo haya dicho, por eso Sí, te lo planteo. a mí también me sorprendió mucho cuando me lo Mm, dijeron. Me lo dijo como caminando a la escuela cruzando un semáforo, ¿no? claro, Como al eh, pasar. Mm, al pasar.
Y a mí siempre me quedó como dando vueltas esa idea, ¿no? Como decir, ya, está bien, como hay que vivir estas cosas con dignidad, ¿cachai? Sí, Como, obvio. y bueno, y en ese momento yo estaba ahí como decidiendo que el arte me interesaba mucho como lenguaje, ¿no? Era mi lenguaje, pero no era, pero la manera en cómo iba a trabajar ese lenguaje no necesariamente estaba constreñido a levantar una carrera artística Hacer más obra, tradicional, claro. Mm, hacer obra, o lo que por entonces nos dijeron que era ser artista, ¿no? Que eso es algo también con lo que cargamos. mm. Por lo tanto, y yo además todas mis obras eran como estaba la bibliografía clásica, ¿no? Como de la escuela, y en paralelo, no sé, pues yo estaba leyendo a Paulo Freire, ¿cachai? Como viendo la pedagogía del oprimido, me acuerdo mucho que esos textos me marcaron un Eso, montón. eso en la facultad, cuando estabas estudiando. Mira. Sí, eso es la facultad. Y fue genial porque me dio un piso político, Sí. siento. Que era algo que ciertamente a otras personas les resulta mucho más fácil, Mm, pero, o lo encuentran más fácilmente, a mí me costaba mm. encontrarlo, ¿no? Como en la escuela, como no Sí. entendía bien cuál era esa potencia que yo necesitaba para que los relatos y los discursos que quiero como levantar con mi obra tuvieran Mm. esa potencia política transformadora. Y ahí uno se pone súper faraónica también, porque decís como, ¿por qué querés transformarlo todo? Pero bueno, sí, pues en ese minuto estábamos en esa. Y a mí me pareció que la educación y la idea como de la pedagogía del oprimido Mm. me abría un campo súper interesante como para seguir elaborando desde el arte. Y todas mis obras tenían que ver con eso, ¿no? Como con formas del aprendizaje, con la disparidad, con los roles de poder dentro de las escuelas o dentro de los espacios educativos, ¿cachai? Más Mm. ampliamente. Entonces, y mis trabajos se fueron orientando para ese lado. Yo me acuerdo que estaban así, ya, yo estaba con curso con Bruñoli, Mm. y tenía como grandes compañeros y compañeras que nada, tenían unas obras hermosas, ¿no? Todo así como súper, súper bien, ¿no? Como está ahí dándolo todo y tu trabajo se ve, así Como como que dignos hijos de la Facultad de ah, Artes de la Universidad de Chile. Como... y me los imagino en un catálogo, esta weá va al museo, ay, dije un garabato, lo siento. No pasa Eh, nada. y en el fondo, claro, yo cuando presentaba mis trabajos, presentaba ejercicios que yo sentía que eran como cosas que no estaban, que no necesariamente entraban en diálogo, y que mi obra evidentemente no iba a terminar en un museo, y que el lenguaje y las formas en cómo yo interpretaba la realidad y me involucraba, ¿no? Que eran a través de todas las herramientas artísticas que me habían dado en la escuela, Mm. tenían otra salida, ¿no? Y en eso, nada, concluyó mi formación, y finalmente como que decanté así súper sentada como a estudiar pedagogía o Claramente, universidad. claro. Como que fue terminó siendo una certeza. Claro, claro. Y bueno, después de esas conversaciones bastante como iluminadoras que tuve entre medio, ¿no? Y ahí me terminaron por convencer de que no era un fracaso, ¿no? Porque además dedicarse a ser profe era un fracaso, entonces era como, ¿cómo voy a estar decidiendo yo eso, ¿no? Claro, Como, ganando mi carrera, ¿qué me pasa? claro. Pero terminé como empoderándome y sintiendo que ahí, que ese lugar que yo estaba buscando, como ese sentido más político, lo podía Mm. encontrar en la educación. Claro. Y ahí empecé a estudiar pedagogía, y bueno, y en paralelo a la Facultad de Arte yo ya estaba haciendo clases de fotografía en escuelas así como en, en lugares bastante vulnerables, o como lo que se entiende de las escuelas vulnerables, ¿no? Mm. Y bueno, y todo eso concluyó en estudiar pedagogía, y ahí me formé, o sea, le saqué otra punta más a la forma, o sea, como a mi trabajo y a la manera en cómo yo quería como proyectarme. Mm. Y ahí me metí de lleno, y ahí estuve así como súper enclaustrada, pero también disfrutando mucho el trabajo de la pedagogía, porque nada, pues era el espacio que a mí me permitía más claramente en ese momento. Tal vez soy una persona muy concreta, ¿no? Pero
en ese minuto me entregaba más claramente esa salida como más de transformación, ¿no? Como decir, con esto voy a transformar el mundo, ¿no? Voy a ser la mejor profe. Claro. De arte, además, que a nadie le importa en el colegio, en fin, pero eso todavía no llegaba, ¿no? Como ese discurso todavía no llegaba, sino que yo estaba con el deseo de transformarlo. Porque todo. era abstracto todavía también, claro. Era súper abstracto. Y de ahí, nada, empecé a hacer clases, entre medio, nada, como después volví, me volví a hacer clases en el mismo lugar donde me formé, que en el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Chile, y ahí estuve varios años haciendo clases a profes de arte, ¿no? En la parte didáctica, y fue interesante también, porque eso reactualizó, o sea, como actualizaba todo el tiempo esas discusiones que tenía conmigo a propósito de mi práctica docente, a propósito de mi formación, a propósito de estos temas. Y también ahí es donde me di cuenta que ser profe como que lentamente dejaba de ser como un fracaso, ¿no? Como esta figura súper así como... Estereotipada, claro. Estereotipada del fracaso, ¿no? Como que se estaba desdibujando, porque entre medio pasó la Revolución Pingüina, porque entre medio pasó, bueno, nada, pues los distintos, el movimiento social pasó, ¿no? Pasó el movimiento social y principalmente secundario, ¿no? Claro. Y esa potencia y ese poder fue el que también me dio como otra chance también para seguir dedicándome a esto. Claro, como que quedó expuesto, o sea, ultra expuesto, que era como un territorio totalmente como efervescente, ¿no? Y como permeable y para los dos lados, como que, ¿no? Claro. Tiene eso, ese espacio. Te digo, No, estoy pensando en los secundarios, claro. Pensando en los secundarios, ¿no? Y pensando también cómo desde la pedagogía en arte, eso también va como aportando y borrando límites o quebrando límites o abriendo como Sí. otras reflexiones, ¿cachai? Como... Totalmente, sí, porque además el arte tiene algo que es como en el estereotipo, ¿no? Como en las sociedades, por lo menos latinoamericanas, que en algún punto como que es un espacio que está como dejado a su, no sé, como dejado botado en algún punto, porque pareciera que fuera un espacio inofensivo para muchos como espacios de poder, ¿no? Entonces en ese sentido como que el arte muchas veces es muy poderoso por eso mismo, porque son espacios dejados, librados al azar un poco. Entonces te permiten mucho más como transgresión en algún punto, ¿no? Como, sobre todo porque es como en general los espacios de poder no entienden demasiado tampoco, ¿no? De los mecanismos que tiene el arte para operar, como en la conceptualización o qué sé yo. Entonces como que es muy, como me cierra mucho lo que dices porque, claro, encima con los adolescentes, o sea, claro, la potencia que puede tener eso es como brutal. Sí, y además imagínate, o sea, aparte del movimiento social, entre medio salió la beca de profesor, ¿cachai? Como que también se empezó a como incentivar el espacio de la pedagogía, perdonen que me centre tanto como en la parte No, sí. más de la pedagogía, pero digo, eso, hacer como un espacio central, ¿no? Y una discusión más pública, ¿no? Del lugar que ocupa no solamente la docencia, sino que también la formación de docentes y su rol también en la conformación de una educación pública, ¿no? Y eso era, bueno, yo terminé trabajando en un colegio privado, que es de la Universidad de Chile, ¿no? Que tiene esa como ambigüedad, pero mi interés, y lo sigue siendo, ¿no? Es como de cómo seguir como profundizando y cómo seguir como intentando no transformar, ya a estas alturas no, ese ya dejó de ser como mi deseo, o sí, claro. pero muy efectivo, ¿no? Pero es como seguir como propiciando espacios para robustecer la educación pública, ¿no? Claro. Para robustecer ese espacio y bueno, y lo que tú misma me decías recién, pues como que las artes dentro de los espacios formativos siempre han tenido como una valoración menor, ¿no? Porque tenemos menos horas en el currículum, ¿no?
o sea, de las 6 horas que tienen de matemáticas, solo 2 son de arte. arte. Y eso también, como ese espacio así medio neutro, medio gris, ¿no? Dentro del currículum, de lo que es la formación artística, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, se han ido presentando como nuevas perspectivas, pero digo que siempre ha sido un espacio gris, y no ha dejado de serlo, y por lo tanto también tenemos esas libertades que decías tú, pues, ¿no? Como, ¿cómo evaluar dentro de las escuelas un aprendizaje artístico, Sí. ¿no? Como una formación artística, ¿cómo se evalúa eso? ¿Qué repercusión tiene eso en las notas, ¿no? O en las aspiraciones de los colegios, en las aspiraciones de las familias, incluso de los mismos estudiantes, ¿no? Como decir, es interesante, yo creo que es uno de los espacios justamente como más idóneos para mí, para hacerse esas preguntas y para ir pensando y transformando también el modelo, porque no tenéis límite, no tenéis límite, no tenéis tantas barreras, no tenéis que dar una prueba de aptitud académica, no, ya no es así, una prueba de ingreso a la universidad, pero digo que está ahí un poco ahí a la suerte, ¿no? Como a la buena de nadie, pero... Sí. Eso también es un espacio como muy brillante para pensar esas cosas, ¿no? Total. Y al menos en mi experiencia, como también tener un currículum así súper abierto y súper como laxo, que como que no tiene tanta forma, ¿no? Y algunas veces está orientado hacia los contenidos más como teóricos, pero también a veces está orientado hacia lo más práctico. Eso también te permite como ir jugando y armando también tu propio currículum, ¿no? Y eso claro. esas han sido un poco las licencias que me he tomado siendo profe de arte en contexto educativo secundario, ¿no? Como decir, ya listo, esto es lo que vamos a enseñar, y vamos a hacer esto, y vamos a ser experimentales, y vamos, o innovadores, o innovadoras, ¿no? Como, y vamos a trabajar vamos a desdibujar todas estas como camisas de fuerzas que tiene la educación como más tradicional. Es que total, porque como que al final yo he pensado mucho eso como respecto a como estas escuelas, o sea, las escuelas que tenemos por lo menos en Latinoamérica, el tipo de escuelas que son como tan prusianas, digamos, en su constitución, como que finalmente los espacios artísticos para mí tienen más, o sea, mucho más que ver, a diferencia de como el estereotipo, ¿no? Que es como de dibujar y hacer cositas. Tiene mucho más que ver con enseñar como formas de reflexionar, ¿no? Como, o de ver el mundo y mirarlo y recibirlo de otras maneras. Como para mí el valor que tiene eso en las escuelas es precisamente ese, como salir de esa estructura para ver las cosas de otra manera. Como que ese es el valor principal, yo siento. Y a partir de ahí todo lo que sale, ¿no? Que puede ser obra, que puede ser texto, no sé, miles de cosas. Y es lo que ha pasado, yo creo que no tanto en la academia, pero al menos en el mundo de la educación, y es que los espacios de aprendizaje artístico no se entienden como una forma de construcción de conocimiento, por ejemplo, de experiencia, ¿no? Simplemente como es subsidiario a, ¿no? Es como vamos a aprender historia haciendo este gran como trabajo de arte, o vamos a, ¿no? Como siempre subsidiario a aquellas cosas que son más importantes de aprender. Herramienta para, claro. Herramienta para que, no sé, vamos a hacer teatro para aprender la Segunda Guerra Mundial, no sé, ¿cacháis? Como que tienen, es subsidiario siempre, entonces no se entiende como un conocimiento en sí mismo o una experiencia en sí misma, ¿no? Sí. Y por otro lado, también tiene como esta lógica como de ser como una especie de espacio para que lo voy a decir súper mal y feo seguramente, y me van a odiar mis compañeros pedagogos, ¿no? Es como el espacio para que la subjetividad y las emociones, no sé, las trabajemos, ¿no? Que eso también es otro como, es como estereotipo, ¿no? Es como, a través del arte yo me voy a expresar, entonces voy a no caer en la depresión, básicamente. Tal cual, arte terapia. Claro, es como arte terapia, por eso digo, me van a odiar mucho la gente que me escucha esta parte, pero sin duda... Esas han sido como las dos comprensiones como de las experiencias artísticas como en formación en escuela,
¿no? Sí. Y ha sido muy difícil como desmontar esos dos grandes paradigmas y pensar otros, ¿no? Pensar de que la experiencia artística no solamente genera como... Porque sí, efectivamente puede servir para aprender la Segunda Guerra Mundial y sí, seguramente a lo mejor te va a ayudar a desarrollar otras herramientas como más vinculadas a la afectividad o a la emocionalidad, ¿no? Pero Sí. digo, se ha desvinculado, por ejemplo, de la idea de cómo educar la mirada, o cómo educar críticamente la mirada, o cómo también es un espacio como para dar curso a, no sé, a mirar más críticamente las estructuras de poder, ¿no? O como mirar más críticamente incluso la memoria, ¿no? Como que está súper vaciada, ¿no? Es como, o es técnica, ¿no? Que es otro gran paradigma que se me olvidó mencionar, Sí. ¿no? Es aprender a dibujar, a pintar, no sé, con témpera, da lo mismo, Tal cual. la emocionalidad o lo subsidiario, pero todo lo que sucede por fuera de eso, o todas las otras posibilidades quedan como súper, nada, fuera y como absolutamente visibilizadas. Entonces, Sí. claro, un poco de la propuesta o de las cosas que en lo personal, lo digo muy humildemente, he ido como construyendo en mi camino como profesora y artista, es que justamente es despojarme de eso, decir, bueno, sí, 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 pero no es esto, ¿no? Esto es un espacio de construcción más reflexiva, ¿no? Que además es súper colectivo, el trabajo en las artes es súper Claro. colectivo dentro de los contextos educativos. Eh, y es un espacio para pensar el cuerpo, para pensar lo político, para pensar la opresión, para pensar, ¿no? La Distintas cosas, vida, claro, sí. la vida Sí. misma. eh, y, y, y también pensando que en esa construcción no solamente se construyen ejercicios u obra, ¿no? Si podemos llamar obra, pero sino que también hay una sensibilidad que se arma, ¿no? Hay una sensibilidad y una manera de sentirse afectada, ¿no? Por las cosas que están allá afuera, Claro. en esta pedagogía de la mirada, en esta pedagogía de la sensibilidad, en esta pedagogía como de los afectos también hay como todo un contenido político detrás y que es interesante también como de ir construyendo. Total. Solo que eso no está escrito así y claro, queda muy a la buena de nadie. Como, Librado, claro. Que en claro, algún punto tiene ese punto positivo, ¿no? Que es como que te permite como mucha más flexibilidad en lo que no es cuantificable al final, que es todo lo no, contrario a lo que es la escuela, ¿no? Que todo es claro, medible, medido, como esto, contenidos aprobados, desaprobados. Y en el arte sí, pasa todo lo contrario, ¿no? O sea, no todo lo contrario, pero hay mucho que lo que hablabas desde hace rato y en esto en particular, que hay mucho que no es cuantificable. O sea, que eso tiene no, que ver con experiencia, ¿no? Con sí, reflexiones, con otras sí, cosas. total, porque además como que esto es como la disyuntiva del cotidiano, al menos a mí me pasa eso, que es cuando finalmente hay un proceso que se culmina, como si se pudiese culminar, digo, Mm, hay un proceso que culmina y finalmente hay un producto, como si fuese un producto, ¿no? claro, Y que te entregan, te lo devuelven y entonces tú tenés que ponerle una nota. claro. Esa cuestión para mí siempre fue un problema. Muy Nunca lo supe bizarro. resolver, tampoco fui muy rigurosa ni estricta y decir así como, hoy voy a cabecearme para encontrar la mejor. No, tampoco, ¿no? Nunca fue, siempre fue un problema, siempre fue un desazón, un disgusto hacerlo, pero, 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 pero nada, lo terminaba haciendo como la mayoría de los profes de arte que ponen puros 7, ¿no? Como Claro. puras buenas. Como pasa con todo lo que es incuantificable, obviamente, claro. Y en eso era como, oh, nuevamente tengo que hacer el maratón de 7, ya bueno, vamos a poner 7, qué sé yo. Pero es como decir, claro, es como un poco el absurdo, y eso, y enfrentarse cotidianamente al absurdo también resulta ser un poco agotador, pero, pero, pero ese absurdo
Es que ese tipo de calificación es absurda en realidad, o sea, claro. Claro, sí, no podría decir que las calificaciones incluso están como decayendo, ¿no? Van como saliendo un poco de estos Del grandes sistema, relatos, claro, sí, estos grandes relatos, cómo se aprende, o qué es lo que se aprende, o qué es lo, ¿no? total. Y toda la crisis que a propósito surge no solo de la revuelta, sino que también se sostiene constantemente con la movilización estudiantil hace Total, varios años, ¿no? varios. Sí, Y así, cuestionando precisamente eso, claro, como todo, cómo se sustenta la educación en sí misma, ¿no? claro, cómo se sustenta, bajo qué principios pedagógicos, cuál es el proyecto de educación Sí, pública, tal ojalá, cual. como que, porque claro, bueno, todo proyecto también tiene como esas dificultades, ¿no? Como llevarlo adelante, en fin. Ha sido, mira, para mí la pedagogía ha sido como un espacio árido, totalmente árido, pero lleno de satisfacciones así geniales, ¿no? Como, porque además, nada, yo creo que cuando eres artista y eres profe, está y todo, y más me pasó a mí que toda mi formación artística yo estuve pensando en la pedagogía, Mm, es que constantemente toda mi práctica o todas las discusiones o las conversaciones o incluso mínimos detalles, ¿no? Como cositas de la cotidianidad, como esas luces, esas conversaciones, esas complicidades que vaya armando con tus estudiantes, van como abriendo universos, ¿no? Van abriendo universos y yo siento que, y esto tal vez va a sonar como demasiado fuera de lugar, ¿no? Pero como, y muy fantasioso tal vez, pero siento que en la práctica pedagógica también voy actualizando ese discurso artístico, obvio. ¿cachai? Sí, claro, sí. Lo, y lo voy como actualizando y lo voy como profundizando también, ¿no? Es decir, como ya llevaba un tiempo haciendo esto y es como, claro, en esta conversación, o sea, yo he tenido como dentro de estos como productos que uno tiene dentro para ponerles nota, Sí, muchos de ellos ni siquiera son productos, hoy día nos vamos a sentar a conversar sobre algo que te pareció interesante que discutimos durante todo el semestre. claro. Y esas conversaciones eran finalmente lo que era este producto, ¿no? Como, Sí, y eran conversaciones como bien performáticas, porque las pensábamos harto, ¿no? Y nos poníamos de frente, o nos interveníamos el cuerpo, ¿cachai? O nos poníamos cosas. Y entonces es también ir ensayando de qué manera, como, está bien, es árido, es a veces ridículo, y en algún punto también se te hace bien cuesta arriba, pero podéis también tener ese espacio como para ir ensayando, no solamente ensayando formas de ser profe, sino también mm, ensayando formas de ser artista, ¿no? mm. Y logré hasta cierto punto, no siempre me resulta obvio, porque esto no es como un discurso de, oye, haz esto porque te va a ir Resuelto, bacán. claro. No está resuelto en absoluto, sino que pasa a veces, ¿no? De tener como estos espacios como para ir pensando también como artista, ¿no? Mm, Entre medio de ser profe me dediqué a dije, bueno, voy a seguir estudiando, además súper trabajólica, hacía clases, no sé, pues en la escuela de diseño, en la Chile, en un colegio, y todo eso también como que me fue armando un queque en la cabeza bastante como denso, mm. de las cosas como pues, de los demonios que uno tiene adentro y cómo les va dando curso. Y entre medios, nada, se me ocurrió hacer un doctorado y dije, bueno, ya me voy a dedicar a esto. Y mi proyecto inicial de doctorado era como, voy a pensar la pedagogía, ¿no? Como, ese era Claro, mi, así de grande. claro, y después dije, no, nunca fue, ¿cachai? Porque ya me había ido en el rollo como de lo comunitario y quería como había estado ahí como mirando un proceso bien lindo que se hizo hace un tiempo, que llevaron adelante estudiantes de pedagogía en una escuela comunitaria, y dije, oye, esto es interesante, ¿no? Como aquí está lo que yo quiero investigar. Claro. Y no terminó siendo eso, evidentemente, y claro, y bueno, estudiar un doctorado y ser profe de colegio es algo súper incompatible igual, pero a mí, como esas cosas que tú necesitáis, como tener como un cable a tierra, Mm, porque si estáis solo estudiando, te puedes ir como a la mucho. vez un segundo, no es como, ya listo, me perdí, y darte muchas vueltas. Sí, Eh, Ser profe como que ha sido igual una columna bien vertebral dentro de mi trayectoria, ¿no? Como claro. era mi cable a Te tierra y baja, decía, claro.
claro, era como, listo, yo estoy pensando esto, tengo que... Bueno, no dormía nada, en fin, mi vida era un desastre. O sea, como, muy Sí, sí, honestamente. en lo pragmático, claro. Lo Sí. pragmático era un desastre, con suerte comía, estaba todo el día corriendo, en fin, no dormía, nada, fumaba mucho, en fin. Pero ese como estar el día siguiente como en el encuentro con otros, ¿no? Y estar ahí haciendo clases, qué sé yo, claro, como que me generaba esos espacios como de desconexión que no era como totalmente desapegado de lo que estaba haciendo como en la No, investigación, era parte de, ¿no? Eran como reflexiones activas, que era lo que yo le decía, ¿cachai? Como, claro. y fui construyendo como esta idea como de las reflexiones activas, de como estar haciendo otra cosa, pero estar como con la cabeza todo el rato Siempre como en movimiento, claro. conectada con el tema que estaba tratando de resolver, o el párrafo que estaba escribiendo, o lo que estaba mirando, ¿cachai? Como, y en esas reflexiones activas, nada, finalmente terminé el doctorado y el proceso de doctorado fue maravilloso, la verdad es que fue además caí en un programa que me encanta, admiro mucho, que justamente era perfecto para mí. Tal vez para otras personas no, pero para Mm. mí era perfecto porque era un espacio interdisciplinario total, donde no estabais generando como una escuela del pensamiento, ¿no? Era como Mm. esta cosa así como... Cerrada, estructurada, claro. Pero claro, o más que estructurada, sino como con esta como tradición un poco más académica de lo que implica Sí. el trabajo académico, ¿no? Es Mm. decir, como, bueno, si es que no sostienes todos tus discursos desde este autor, no podís como seguir avanzando, y si es Claro, que no te has leído todos esos libros, no, no. sino que era riguroso, por supuesto, y era un programa de doctorado, o sea, Sí. sabemos lo que es eso, pero tenía estas otras aperturas, ¿no? Tenía toda esta porosidad hermosa que justamente te permitía estar acá, y ir como construyendo una constelación de cosas que justamente Que se te retroalimentaran o que se vincularan. estaban y estaban ahí como en el fondo engrosando también las cosas que tú estabas pensando. Claro. Y ese programa maravilloso me encantó porque se acomodaba mucho a mi manera de ser, a lo que a la forma en cómo yo quería formarme, a los temas que quería trabajar. Y nada, y ahí descubrí un poco como ya lo tenía medio sabido, pero como nada, emerge nomás y uno dice, Confirmaste. Mm. firma, ¿no? Que estaba todo ahí. Que claro, que la línea investigativa y el trabajo con la imagen y el trabajo con el archivo era algo que también me venía rondando todo el tiempo en esto como nada, pues, de ser como media Diógenes y de ser como también una persona que le encanta ver todo y entonces tener todo en carpetita y cositas, ¿no? Y como tú vayas Claro. organizando tu computador, Estoquearse. Mm. claro, y así como, ya, esto me interesa, entonces está la bibliografía, que no sé qué, esto de acá, estas imágenes, y como, ¿no? Y todo eso decantó que finalmente hicieron una investigación muy hermosa, ya súper así tirándose flores a sí misma, pero Pero para eso un estamos, proyecto, obvio. por supuesto, por eso Obvio. estoy acá. Pero no, digo que para mí fue muy satisfactorio, ¿no? Como tener ese proceso y llegar al producto, de nuevo producto, ¿no? Como llegar como a Al resultado. ese resultado, claro, o ese resultado provisorio, Mm. ¿no? Como de decir, sí, quiero trabajar la imagen, o sea, está bien, a lo mejor ya no soy productora de imágenes, Mm. ya no soy tan artista, ya no tengo tanta obra, ¿no? Pero mi obra, tal como en algún minuto se modificó hacia el trabajo en la La educación, docencia, claro. la docencia, ahora tiene como esta otra arista que quiero seguir trabajando con otros, ¿no? Claro. Y entonces voy a trabajar no sé, con productores o productoras, ¿no? De archivos o de imágenes, y de cómo también vamos generando una conversación linda y relato, y se va como ampliando ese universo también. Y eso fue como de las cosas como
de las últimas cosas como que más me marcaron y que fueron más lindas, ¿no? Como de saber que la investigación es un espacio también árido y a veces también medio ridículo, ¿no? Y tú decís como, ¿qué es esto? ¿Para quién le sirve? ¿No? ¿Y quién va a leerlo? Y escribís papers que están ahí publicados para nadie, solamente para tener ahí un poco de currículum y qué sé yo, y ganarte unos fondos. Pero, pero como, ¿para quién es esto? ¿No? Como la pregunta constante, ¿no? De ¿para quién es esto? Para mí las artes era eso, ¿para quién es esto? ¿No? Y para mí la investigación de nuevo es como, Es bueno, lo ¿para mismo. quién es esto? ¿No? Y en esa pregunta, bueno, claro, ahí me di cuenta que me interesaba trabajar mucho con la memoria histórica, con la memoria, con los testimonios, ¿no? Y con también un campo distinto, ¿no? Como un campo que justamente hasta ahora, hasta ahora ha sido mi área, ¿no? Es que es como de cómo trabajar la memoria como este espacio que estuvo tan como encamisado, ¿no? En el contexto de nuestro país estuvo tan encamisado y de cómo ahora, y de cómo hoy por hoy podemos ir reformulándola, ¿no? Y trabajándola y Retomándola. transformándola, transformándola, ¿no? Y eso, eso ha sido como de las cosas más reveladoras, ¿no? Porque la pregunta del para qué recayó directamente ahí, ¿no? No recayó en Claro, otro lugar. Podría haber caído en otro lado, ¿no? Pero para mí era eso, ¿no? Era como eso. trabajarla, ¿no? Mm. Y eso fue como, nada, decidor, o sea, decir, voy a dedicar mi vida a trabajar los archivos de la memoria, es como decir, listo, Es un ya montón, claro. es lo que voy a hacer, digamos. Es Ya está. mucho, claro, claro, total. Em, y eso, claro, y eso también ha abierto como otros espacios, como otros espacios formativos, otros espacios donde trabajar, haciendo clases en otros lados, o abriendo otros espacios de discusión, ¿no? De Como intercambio, claro. de cambio y de vínculo con espacios de memoria, ¿no? Y pensar proyectos que trascienden, ¿no? Necesariamente académico y que no necesariamente se dan dentro de las aulas, sino Mm. que se pueden convertir como una especie de herramienta o de maleta como para la lucha, ¿no? Pensar siempre la trayectoria como investigativa desde un posicionamiento político muy claro, ¿no? Claro. Eh, y esos fueron, claro, los sustos y aciertos que uno va teniendo en el camino, es como cómo escribir una tesis, desde dónde, ¿no? Desde como la objetividad absoluta, que es como lo que supuestamente tienes que hacer, o Sí. desde un lugar donde está ahí absolutamente atravesado por tu contexto, por tu historia, Por tus y, intereses, por tu vínculo. y que no vaya a soltar, ¿no? No. Entonces, ahí yo dije, ya, filo, voy a escribir mi tesis como desde un lugar político y ya está. Y Ya. este es mi lugar político y este es mi recorrido. Y esta es la constelación de cosas y de imágenes que quiero mostrar. Genial. Sí, de hecho, estaba pensando como en algunas obras de hace tiempo, que en las que ya trabajabas como el tema de los testimonios. Estoy pensando en particular en esa que era las fotos como de los espacios vacíos, como recién vacíos, Sí, ¿no? Que era en base a sí, testimonios de familiares de desaparecidos, ¿no? sí. Esa fue una como de las obras Mm, que se fueron como materializando en conjunto, ¿no? sí, Eh, con estos otros como recorridos. claro. Ese me encantó porque, bueno, ahí me metí mucho en el tema como de los testimonios, ¿no? De leer testimonios, parte de algunos cursos también de doctorados eran como dedicados netamente al campo testimonial. Entonces, claro, y en esa búsqueda y en esa lectura, nada, pues se te abren como, te explota la cabeza y decís, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago con este relato? Tal cual. Y Y ahí ya ahí estaba el archivo, ¿no? Como ahí empieza, o sea, digo, ahí ya estaba, era eso también. ahí ya estaba como interés, estaba, absolutamente, Claro, absolutamente. claro. Y empecé como a tomar registros fotográficos. Yo no estudié fotografía así Mm, formalmente en la universidad, no, yo salí de la carrera de pintura, o sea, como que mis menciones en pintura, mm. eso me dediqué, en fin. Tampoco pinto, digo, como esas cosas que pasan en la escuela, porque no es esto, no es esto, en Sí, fin.
cualquier cosa. Sí. Y claro, yo me empecé a meter en el lenguaje fotográfico y ahí empecé a hacer como estos registros, como de estos espacios que estaban recién vacíos, ¿no? Como que esta idea de lo que recién fue abandonado, ¿no? Como que Claro. todavía hay una presencia ahí de alguien, ¿no? Claro, de la ausencia en algún punto. Claro, como esa como típica metáfora de la presencia y la ausencia, claro, era como eso, ¿no? Como decir, y todavía hay una huella de lo vivo, ¿no? O de lo que estaba, o lo que fue parte, ¿no? Y que además tiene un contenido tremendo, ¿no? Porque muchas de esas imágenes tienen registros como de objetos, o huellas, Sí. o marcas, ¿no? Como Improntas de la vida, claro. plantas de la vida muy claras, claro, que era como la sensación que a mí me dejaban estos testimonios, ¿no? Del relato, porque generalmente eran relatos del momento De la de la detención. desaparición, de la detención, ¿no? Como decir, Sí. y porque eran denuncias, o sea, son relatos que tenían al menos esa, o los que yo leía por entonces tenían esa función, ¿no? Como de denunciar que cierta persona fue detenida en tal contexto, ¿no? Y bueno, la idea de extraer, ¿no? Como, bueno, esto está muy tematizado, digo, como, no es que lo vaya a profundizar tanto acá, pero esta idea como de sustraer algo, sustraer una vida, ¿no? Sí. Y dejar ese vacío fue justamente lo que fue encauzando la producción de estas fotos, ¿no? Como, y Claro. también los textos de memoria, en fin, qué sé yo. Y otra patita de la lectura de esos testimonios fue otra serie fotográfica que ya no era como tan un registro documental de cierto espacio, Sí. sino que ya era como un ejercicio más autoral, que era como, yo lo que hice fue transcribir partes o fragmentos de esos testimonios a máquina, además, porque además a uno le gusta hacer como ataosa, ¿no? No hacer a mano, ¿no? Es como transcribir a máquina parte de esos testimonios y someterlos al agua, ¿no? Como sumergirlos en agua, ¿no? Y sumergirlos y estar como bajo el agua corriendo todo el tiempo, ¿no? Como en esta cosa de borrar, ¿no? Como de que este Sí. testimonio, más que lavarse y esta cosa como más de la figura de la limpieza del agua, justamente como este cauce, este río, este curso de agua, Sí. iba como socavando el papel, iba socavando el relato, y se iba como desfigurando, y se iba rompiendo, y se iba desintegrando, Claro. ¿no? Sí. Y ahí armé Me también una acuerdo. serie fotográfica de montoncitos, como de restos, de residuos de De esos papel. testimonios de papel, ¿no? Y les fui sacando unos registros. Y claro, y eso fue como muy en paralelo de tomar la decisión un poco de seguir estudiando y seguir trabajando, pero también como desarrollando una obra o pensando una obra Claro. En paralelo. en paralelo, súper en paralelo, ¿no? Sí. Como todo súper igual concatenado, ¿no? Como todo Sí, tiene sí, su trama. sí, totalmente. Eh, y de eso me pegué un salto, como así muy radical, a decir, bueno, está esto, y entonces voy a escribir sobre testimonio, y voy a trabajar como con obras u objetos que trabajan lo testimonial, y ahí se fue como armando este tejido, ¿no? Voy a trabajar con la voz, ¿no? Como dentro de los testimonios, la voz de mujeres dentro de los testimonios, y ahí me fui como mezclando, entre medio aparece la figura de la Kena, ¿no? Que está como otra gran, como, me da como piedra angular un poco en mi carrera. Mi carrera, no, pero digo como de este De tu proceso, recorrido, sí, sí, obvio. Tu carrera, bueno. pero de este recorrido, ¿no? Sí. Como decir, eh, acá hay una persona que es como portadora de una memoria muy potente, ¿no? Como que ya el testimonio ahí ya no estaba en papel, ya no se estaba deshaciendo, ya no era como esta cosa más nostálgica No, de la figura que no está, ¿no? Sino dije, bueno, en aquí están, concreto, claro. ¿no? Aquí están, aquí hay una voz
todavía viva, muy potente y muy como posible de escuchar, de leer, de conocer, ¿no? Y ahí dije, bueno, voy a trabajar con esto mejor, Obvio. ¿no? Claro, el concreto, ahí el material in Y situ, con ¿no? esta otra, claro, como ya no voy a trabajar es como el espacio vacío, sino no, todo lo otro lleno que está, que persiste, que está ahí, y que hay un cerro de cosas, ¿no? Que como ella como productora o sea, como fotógrafa, ¿no? Y Sí. como productora de su Productora de propio imágenes, claro. imágenes y su propio archivo, ¿cachai? Como Mm, que fue generando y que también era un archivo que no es conocido, no era conocido por entonces, ¿no? Y que necesitaba como, no sé, salir a la luz, ¿no? claro. Y ahí nos encontramos, ¿no? En esa complicidad es que nos pusimos a trabajar también y tratar de como sacar a la luz o darle una posibilidad para que sean vistos este tipo de registros. Y ahí me Mm, di cuenta que ese vacío como más nostálgico, tal vez un poco más ingenuo, muy emocional, tal vez que era de un principio, tenía otra potencia distinta, ¿no? Y que había claro. otro lugar político desde donde trabajar esa memoria, Mm, ¿no? claro. Y que había otro lugar político desde donde también pensar la memoria y decir como, bueno, la memoria no es este gran relato, tampoco es sino que también hay formas de ir construyendo estos relatos y que también están como atravesados, por ejemplo, en el caso muy particular de la quena, también desde una construcción feminista, ¿no? Es decir, Mm, como, aquí están las imágenes que desde mi visión y desde mi militancia mm, existen, ¿no? Y este es el registro y este es el testimonio de mi militancia, y no solamente la mía, sino de todas mis compañeras, ¿no? claro. Y ahí es como se abre también esa manera de, nada, pues de trabajar la memoria o de la manera en cómo yo empecé a trabajar la memoria. No tanto desde Claro. como que me fui más de lo personal hacia lo más político, lo más público, lo más colectivo tal vez. Claro. Eh, Total. claro. Y que después, bueno, con la brigada ya es como que tiene como una expresión así. Sí, ahí está. Es que eso, ¿cachai? Que como conversando contigo me di cuenta que, claro, tenía, ay, como la loca que nunca se dio cuenta el El que hizo recorrido que hizo, pero eso pasa mucho igual, hay que decirlo. mucho, mucho, mucho. Y a mí me gusta eso, porque no, me cargaría tenerlo todo tan resuelto, Sí, así po. como decir, esto está perfectamente. Pero además es verdad que me ha pasado en varias de las conversaciones que he tenido, que finalmente estos espacios que parecen tan simples, uno no los tiene tan comúnmente, incluso yo, que la mayoría de las personas con las que he hablado en Tramar son amigos, hay amigas, y al hacer estas conversaciones me doy cuenta que yo no conozco eso que me cuentan en estas conversaciones y que muchos de los que cuentan tampoco conocen lo que cuentan, ¿entendés? O sea, nunca lo lograron estructurar de esa manera porque en general no, nadie te pregunta demasiado estas cosas, ¿no? Como también, así como en un espacio como totalmente dedicado a eso, ¿me entiendes? Como a menos Sí, que seas, no sé, el artista famoso y ponele. Pero digo, en no, nuestros círculos no existen esos espacios. Cuéntame lo que haces, lo que hiciste, cómo te construiste, ¿entendés? Como, son y además importantes. son importantes porque además, bueno, como tener este espacio, bueno, hay aquí ahora como dedicándonos este momento a este espacio, como que pienso que también, no sé, tú tenéis como hartos play en la cabeza, ¿no? Como decís ya, el play académico, el play Ujú, pedagógico, el ujú, play artístico, y ya tenéis más o menos armado un relato, ujú. algo que De cada contáis, espacio, sí. ¿no? ¿Cachai? Y decís como ya listo, esto es. Pero cuando lo habláis así, como más como, como pensando en tu biografía, pero también Cronológicamente, claro. lógicamente, y en un espacio donde tampoco es como tan, es como más distendido, Sí, ¿no? pues Y no entonces, formal, ujú, no académico. Ujú. claro, tú decís, bueno, eh, es otra la manera de cómo finalmente como le da ese sentido, connotar ese recorrido. Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, Y eso es lo que a mí me parece interesante también, como mostrar, incluso para nosotros mismos, nosotras mismas, como esos recorridos, ¿no? Como que normalmente no lo tenemos tan claro, en realidad. Sí, total.
brigada, Laura Rodríguez? Bien. Y bueno, creo yo que también parte como de ese encuentro con estas otras memorias que estaban más vinculadas al feminismo y que estaban más vinculadas también a la lucha de mujeres, como en Claro. dictadura y estos otros protagonismos como que habían estado siempre como más ocultos, ¿no? Como que no se conocían tanto. O que tuvieron algunas luces, pero que hay una historia ahí también que hay que terminar de contar, y bueno, y la gran apuesta que tengo yo al menos es como tratar de ir narrándolas desde las imágenes, pero a propósito también de lo que de esas imágenes te traen, ¿no? Porque son imágenes que si bien suceden en un periodo particular, las asumimos como propias, como parte de nuestra memoria, y vemos también como, y eso es lo hermoso también de cómo ir revisando todo ese archivo y dándote cuenta que hay muchas de esas imágenes que se replican y que aparecen en contextos contemporáneos, ¿no? Es decir, como, oh, y esto es exactamente lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Tal cual. Estas acciones, este activismo, estas marchas, estos lienzos, estos textos, ¿no? Estas potencias, estos discursos políticos están, ¿no? Y son parte como de nuestra trayectoria y a pesar de que no los conocemos, están ahí, ¿no? Y hay ahí como un roce muy hermoso, ¿no? De cómo se van uniendo esas luchas y cómo se va tejiendo también ese hilo de la memoria, más desde la vereda del feminismo. Y desde ahí, bueno, y en eso también justamente como en esa profundización también, nada, como en estas mismas como reflexiones activas que les digo yo, me vinculé a un espacio maravilloso que, bueno, es un espacio también como muy intenso, que es el de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, que ya les comentaba antes, y la construcción, ¿no?, de otro espacio que es parte de la coordinadora, que es el de la Brigada Laura Rodríguez. En un principio se llamaba la Brigada de Arte y Propaganda de la coordinadora, ¿no? Claro. Y que después pues, se terminó como de bautizar a propósito de la obra de Laura Rodríguez, además, que es una obra que el año pasado y por también el trabajo de otras mujeres, también se ha ido visibilizando su trayectoria y su trabajo, pensando también en lo controversial que es la figura de Laura Rodríguez, ¿no? Y me voy a detener ahí solamente un poquitito, pensando en esa memoria también de esta artista que era feminista, que era disidente, lesbiana, que era absolutamente desobediente al mandato patriarcal, ¿no? Y desde cómo, y también muy, muy vinculada a la pedagogía, es una artista docente, ¿no? Vínculo con Gabriela Mistral, ¿no? Y su participación en el MEMS, y este diseño que hace del logo del MEMS, que después se retoma en la pañuela, ¿no? Como el aborto de ahora, y como también eso se va juntando. Y ahí, claro, ahí se termina de nombrar como Brigada Laura Rodríguez, pero también tomando en atención como a todas esas características del artista, ¿no? Del significado que tenía también su biografía y de lo que también a nosotros nos parecía que era como relevante de rescatar y de retomar, ¿no? Claro. Y la brigada nace como ya les decía, como parte de la coordinadora, pero también en un proceso paralelo y conjunto bastante interesante, porque surge también a propósito de articular como más transversalmente un tipo de feminismo más activista, más en las calles, que intervenga el espacio público, ¿no? Que también tenga un discurso desde lo artístico, desde lo cultural, ¿no? Pero que también fuera un espacio también de proyección, de colaboración con otras y otros, ¿no? Que no solamente sea como un espacio para preparar la huelga general, que es lo que sostiene la coordinadora, ¿no? Una de las cosas que sostiene la coordinadora, ¿no? Sino también para ir poniendo en la calle todo nuestro discurso, todo nuestro descontento, ¿no? Como, y toda esa como disconformidad que tenemos de cómo no solamente el modelo patriarcal, sino el modelo económico, el modelo social político, que como que confluye ahí, que nosotras queremos como, nada, enrostrar, ¿no? Claro. Y es un espacio lindo, porque es un espacio sin limitaciones, y aquí también me quiero detener un poco en la conformación de la brigada, porque no es un espacio netamente conformado por artistas, ¿no? Es un espacio que ahí hay multiplicidades de saberes y multiplicidades
de salidas, hay diseñadoras, hay muralistas, hay serigrafistas, pero también hay psicólogas, hay antropólogas, hay de todo, ¿no? Y es un espacio como multifacético, interdisciplinario, también muy interesante, ¿no? Y muy diverso, muy revuelto, muy intenso. Y transversal, ¿no? En algún punto como... absolutamente transversal, ¿no? Y también, y eso es lo interesante y lo rico, ¿no? De cómo se ponen también los saberes y estas disciplinas, ¿no? A favor y se ponen como en al juego, servicio. al servicio, ¿no? De pensar este feminismo activista, este feminismo más transversal, pero también este feminismo que está sentado desde una pedagogía feminista, ¿no? De un espacio de formación artística y reflexión desde el activismo más artístico, a pesar de no estar todas, de no ser todas artistas, ¿no? Y de Claro. cómo también se va creando ese espacio. Y eso también es como súper súper lindo. Que sostiene un poco esa idea que hablamos antes de pensar el arte como una forma de reflexionar y de ver la vida, ¿no? Y de percibirla Total, y de exteriorizarla también. O sea, sostiene como ese concepto. totalmente, totalmente. Y eso yo creo que es la potencia un poco, ¿no? Está el arte, está la propaganda, pero también está esta pedagogía comunitaria, también como un espacio de formación y de organización, ¿no? Y de socialización de ideas y de cómo ir tramando también formas de darle una visualidad, ¿no? Y algo transgresor también que queremos como expandir desde ese espacio. Y eso también ha sido maravilloso, ¿no? Sí. Y pensar no solamente la gráfica o el activismo, el cartelismo, la propaganda desde un lugar como también muy apretado, sino también como eso va señalando imágenes o va como ensayando soportes o cómo va ensayando también formas de intervenir el espacio público que son interesantes como herramientas, ¿no? Claro. Y ahí hacemos pegatinas, rayados, carteles, intervenciones, o sea, desde que estampamos pañuelos y poleras hasta, no sé, cortar la calle, rayar el muro, rayar el piso, ¿no? Y esas son como parte como del repertorio de cosas que a nosotras como que hemos ido construyendo juntas. Y ha sido súper interesante porque, porque de alguna u otra forma, y tal vez acá me voy a tirar las partes, también va generando como un repertorio de imágenes del feminismo actual, ¿no? Decir, total. ¿no? De estas intervenciones, de estos pañuelazos, de los rayados, van armando como un acervo de imágenes que transgreden el espacio público, pero vandalizan, ¿no? Como en esta cosa como semi, ¿no? Como decir, bueno, vamos a hacer esto que es semi. No. Sino que también nuestra búsqueda es como cómo vandalizar esto, ¿no? Sí. Cómo llevarlo un poco más allá. Total. Y eso es bacán, eso es tremendo, ¿no? Porque además siempre está en conexión y en diálogo con otras personas. Nosotras no solamente armamos como decir, ya, bueno, hoy día vamos a hacer esto y como que la craneamos en conjunto y así como cerrado entre cuatro paredes, sino que buscamos que esas intervenciones abarquen un espacio mayor y congreguen y convoquen a otras compañeras y compañeros a justamente serse parte de esto. Tienen como un diálogo territorial, o sea, como también... Hay un diálogo territorial, hay un diálogo como muy potente en eso, no más político de pronto, pero que también va configurando ciertas maneras en cómo hemos ido estructurando estas intervenciones. Están el Juntas en Acción, que le tenemos un nombre además, ¿no? Y está el Juntas en Acción y las acciones relámpago, que son dos cosas distintas. Y el Juntas en Acción lo que nosotros hacemos es idear como una forma de intervención para que se sume mucha gente a hacerlo, ¿no? Y que sea una acción, un acto replicable, ¿no? Claro. Se llama Juntas en Acción. Y hay otro que son las acciones relámpago, que son como las acciones que nosotras como craneamos, sí, un poco más cerradamente, pero que son en el espacio público y que también el objetivo es congregar y ir sumando más personas, ¿no? Claro. Y eso es bacán porque nada, porque nos permite justamente ir como profundizando nuestros relatos, profundizando nuestras ideas, no solamente como del aborto libre o la maternidad deseada, sino necesariamente como pensar cómo ir concretando también nuestros deseos y nuestras formas de resistirnos frente a la violencia. Y eso yo creo que es crucial, ¿no? Como eso es transversal al trabajo que nosotros. Y buscamos instalar esas imágenes, ¿no? Que responden un poco a esto. Y a buscar estrategias de cómo ir amplificándolas
y dándoles visibilidad, ¿no? Sí. Porque creemos muy potentemente en esta idea de como de las visualidades feministas, ¿no? Que se contraponen constantemente con otras formas de visibilidad que generalmente están restringidas a los medios de comunicación o los espacios más institucionales, ¿no? Que generalmente son subvaloradas o son incómodas, tienen como ese apodo, ¿no? Como decir, como esto es incómodo, ¿no? O es desafiante, o es provocador, ¿no? Y queda por ahí. Sí. Pero para nosotras como es justamente eso lo que buscamos, ser provocadoras, desafiantes y ir Sí. instalando estas imágenes que te decía. No, y pensaba que también, o sea, más allá de lo que, el valor que tienen respecto al feminismo, como que pensaba que es como una necesidad igual transversal, como transversal a todas las, como a otros movimientos o organizaciones, en el sentido de que pensaba como en la hegemonía mediática, ¿no? Como que existe como una carga de imágenes tan cerrada, que finalmente esta es una necesidad real desde los espacios de organización, que exista como ese pensamiento tan claro que tuvieron ustedes de entender la propaganda en principio como una herramienta fundamental en cualquier lucha, ¿no? En contraste de esta otra hegemonía y este poder tan abrumador, esto que podría parecer algo contrastado muy pequeño, termina siendo algo muy grande, porque finalmente se logra colar precisamente en esos espacios de poder. Como que las fotos de la brigada, de las intervenciones de muchas de las que han tenido, han terminado tipo en la prensa internacional, digamos, como que permea finalmente esa hegemonía tan cerrada de medios que existe acá, como en muchos países de Latinoamérica, pero entonces como que está buenísimo, como un análisis de época, de cómo establecer el valor que tiene ese tipo de iniciativa en todas las organizaciones sociales. Como... Sí, sí, total. O sea, no esto es algo que hayamos inventado nosotras ni que No, estemos... claro que no, no, pero... Pero claro, yo creo que es una cosa como media metacognitiva, pienso, ¿no? O sea, como pensarse a sí misma como productora de imágenes y producir imágenes, ¿no? Como decir, no solamente es como un activismo, como que está bien, digo, como hay un activismo que es constante y estamos en las calles, qué sé yo, y agitamos. Pero también es como esta idea, yo creo que con el tiempo nos ha pasado también, y yo lo puedo hablar de manera personal porque soy sí. parte de un colectivo diverso, ¿no? Pero digo, de manera personal, siento que hemos logrado tener como esta posibilidad de pensarnos a nosotras como productoras de imágenes, ¿no? Como productoras de sentidos y de como de no, de dar un paso al frente, ¿no? Y decir como, bueno, ya no vamos a dejar que se nos mencione o se nos nombre con las imágenes del patriarcado, Claro. sino que vamos a tratar de ser productores de sentido y de imágenes que nos definan a nosotras mismas. Y que, claro, pueden tener la circulación, como tú dijiste, como en distintos medios y pueden estar ahí como así súper portada, qué sé yo, pero siguen marcando también nuestro registro y Obvio. nuestra trayectoria muy profundamente, que es algo que es parte de la reflexión que yo hago a propósito de mi otro trabajo, ¿no? Como de mi otra arista, que tiene que ver como con pensar esos registros de las luchas del pasado, de mujeres, ¿no? Contra la dictadura, contra la violencia, contra la desaparición, ¿no? Y desde ahí como eso también va abriendo otras perspectivas o va marcando las luchas del presente, que eso también es tremendamente poderoso. Total. Sí. Y eso yo creo que, y eso ha sido lindo, porque independientemente de las reflexiones personales que cada una de nosotras pueda tener, creo yo que en conjunto hemos ido logrando como esa visión, ¿no? Como esa perspectiva. Pensar, o sea, muy como inicialmente dentro de la conformación de la brigada, nosotros hicimos un manifiesto, y un manifiesto como que no es público, ¿no? Que no lo hemos publicado en ningún lado, pero es un manifiesto que es fundacional para nosotras, ¿no? Que atraviesa como nuestra práctica, es decir, bueno, nosotras somos feministas, nosotras somos activistas, nosotras queremos irrumpir el espacio público, y lo rompemos con obras que no tienen autoría, ¿no? Porque cuando trabajáis en colectivo decís, bueno, esto se me ocurre a mí, a ti, ¿no? Como no. puede ser como en otros espacios que son colectivos esas disputas están, pero cuando estás habitando un espacio feminista,
tiene otras lógicas y persigue otros propósitos, justamente eso Desaparece, se diluye, claro. Y más que se diluye, se hace consciente, ¿no? De decir, bueno, este es un espacio colectivo y nosotros vamos a tener un espacio colectivo sin autoría, ¿no? Y eso también es potente, porque no solamente es una dilución, ¿no? Es decir, como, no, listo, no es nuestro tema, no, sino que lo hacemos nuestro tema porque justamente creemos que esta es como la manera en cómo operamos, ¿no? Sí. Y eso es bacán, eso es genial, ¿no? Porque eso te permite tener también un piso más llano, más claro y decir como ya listo, estamos entregadas a ir gestionando nuestras rabias, que eso es lo que decimos nosotras gestionamos la rabia a través de un WhatsApp, ¿no? Claro. Pasó esto, o se van apareciendo noticias, y qué sé yo, y como que vamos hablamos todo el día, además yo creo que en mi vida había tenido como una comunicación tan directa y cotidiana con un grupo de personas, y eso me parece maravilloso, ¿no? Como decir, yo tengo mis amigos, mi familia, y más o menos sé cómo establezco mis vínculos, pero cuando estáis sumergida en un espacio así, estáis todo el día conversando con gente, ¿no? Claro. Y eso es bacán, porque como te decía, vamos gestionando esa rabia, y esa rabia va arrojando imágenes, va arrojando luces, va arrojando como formas de sacarlas para afuera, de representar, de ir repensando, mejor dicho, como este proceso de desobediencia que nos atraviesa, ¿no? Claro. Y eso es bacán, es bacán. Está buenísimo, es increíble. O sea, la verdad que es muy increíble. Como la eficiencia, además, digo, en este contexto de urgencia, además, ¿no? De que sí, pasa mucho eso del arte, del activismo, el arte urgente, la urgencia, todo es como inmediato, porque la injusticia y la barbarie es como cotidiana, entonces es como sí, es cotidiana. increíble la eficiencia. No, claro, por eso creo que hablamos todos los días, porque como que la barbarie es tan cotidiana, ¿no? Es como decir, bueno, es que listo, eso. tenemos tema para todos los días. Siempre, así. Claro, siempre es terrible, porque, o sea, sí, es devastador, pero es real, digamos, es así. Es real, y lo interesante es que en esto de gestionar la rabia, no solamente nos encabronamos, sino que también vamos como sacando canalizan, y claro, canalizan. Claro, y así, súper terapéutico, el arte nuevamente terapéutico. No, es efectivizar, si querés, es como dar una bajada como efectiva a esa rabia contenida que además lleva 1000 años, y además yo entiendo, o leo por lo menos, que en esas acciones que ustedes hacen, esa misma rabia de otras se logra como vaciar en algún punto. No es que sea terapéutico, pero es como, no sé, siento que tiene como una efectividad en las que no participan, digamos, de ver esas cosas, ¿viste? Como se transforma en un colectivo muchísimo más amplio, porque incluye eso, como esa empatía, ¿no? Esa reflejarse, ese ver lo que me pasa o lo que yo pienso, ¿no? Como que eso es increíble. Sí, eso es bonito. Yo creo que es parte del trabajo del activismo. Yo creo que el activismo está como atravesado por eso, ¿no? No solamente en esta indignación, sino también como muy conscientemente y muy desde un lugar político que te mueve y te moviliza, es que vais como abriendo espacios para producción de otro sentido, de otras imágenes, para ir contando esto de otra manera, ¿no? Para agitar, pero también para cuidarse, ¿no? O también, es súper denso y complejo, porque es una producción artística como ni tan personal, ni tan apegada como a tus propias motivaciones, ¿no? Es como una producción artística mucho más arrojada, mucho más como vertiginosa también, en el sentido que, claro, en esta colisión, ¿no? Como de formas de verlo y de posturas, porque además, o sea, ser parte de un colectivo implica también estar en desacuerdo todo el tiempo, ¿no? Es decir, como, ¿qué estáis diciendo? Sí. O ¿por qué esto es así? ¿No? Como, eso también es muy provocador, pues, y esa provocación
esa provocación como que nos permite justamente como en este diálogo como que es muy rico, pero también es muy denso, nos permite usar la voz también, ¿no? Y ir construyendo una visualidad feminista que disputa los espacios, ¿no? Y que disputa no solamente los espacios, sino que también va proponiendo la vida que queremos, ¿no? Y la vida que queremos tener. Y la dignidad que merecemos, ¿no? Y las cosas que no vamos a abandonar. Tal cual. Y eso ha sido como, dentro de la dinámica más interna o de los procesos más internos, ha sido como más, una de las cosas como más enriquecedoras. Y es bacán porque a pesar de que, no sé, pues todas venimos de distintos lugares y hemos tenido la posibilidad de tenernos y tener reflexiones o trayectorias distintas, siempre hay un descampado, y esa cuestión es maravillosa, ¿no? Es como, siempre es un descampado y un espacio abierto, da lo mismo que experiencia tengáis, o cuánto hayáis leído, cuánto sabes, ¿no? Siempre hay un descampado, ¿no? Como la hoja en blanco un poco, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Y eso es maravilloso porque no hay manera o sea, como de producirlo, ¿no? Es como, no hay una manera como clara, ni lógica, ni muy racional, ni muy teórica como para abordarlo, ¿cachai? No se trata de eso justamente, ¿no? Y eso es, yo creo que parte como de las cosas que a mí me enamoran de la brigada, como de estar siempre frente al descampado y decir como, esto es el desafío que yo tengo, ¿cachai? Como este es el desafío cotidiano que tengo. Sí, y algo que sabes que se va a construir en colectivo, como que también eso es como... Sí, y de cómo ir tomando esas decisiones, seguir luchando, ¿no? Eso, como como ese roce, ¿no? Que hay desde la producción más artística, pero también desde lo colaborativo, del trabajo más activista, es algo que a mí me enamora a diario, o sea, lo dije muy cursimente, pero digo como... pero es algo que te emociona, y te ata también a un lugar, como yo digo, en algún momento estoy tan estresada porque tengo tantas cosas que hacer y digo, ¿cómo voy a alcanzar a hacer todo esto? ¿No? Pero estoy ahí atada. Eso te arraiga, claro, es como un arraigo, ¿no? Absolutamente atada, yo me siento absolutamente atada a ese espacio, a la brigada, como que no podría salir de ahí. Como, claro. Pensar que tengo que borrar ese chat y decir, bueno, salir, borrar, es como imposible. Mi vida se acaba, no se acaba, pero como que me dejaría un gran... vacío, claro. Sí, total. Increíble. Sí. Se ve. O sea, digo, como que seguramente no como estar ahí, ¿no? Pero se ve como todo eso, el relato, digamos, que haces de cómo se conforma y cómo se vive, ¿no? El espacio, como que también se refleja en la producción, en las como acciones, ¿no? Como que se traduce todo eso. Sí, totalmente. Yo creo que eso es como lo interesante, porque, y esto te lo estoy diciendo ya así como de manera muy personal, porque nosotros como brigada tenemos un texto también de cómo nos presentamos y cosas que tenemos que decir que son importantes. Bueno, nada, justamente cuando representáis un colectivo tenéis que hacerte cargo de muchas cosas, pero es así como siendo muy en la personal y como contando también mi experiencia, sí, es eso, ¿cachai? Es como un espacio absolutamente intenso en el que te involucráis de manera muy personal. Sí, es que es indisociable, como que no se puede, digamos, de otra forma. Sí. Y cada una de las acciones del pañuelazo que hicimos para el 25 de noviembre, ¿no? Que escribimos los nombres de las mujeres, de las 640 mujeres que fueron asesinadas en los últimos 10 años, ¿no? En Chile, y nos desplegábamos en la Alameda, ¿no? Hicimos esta intervención maravillosa, que fue una de las últimas que hemos hecho, de las últimas acciones como más visibles, por decirlo, porque hacemos muchas chiquititas también, porque además eso es lo lindo, porque no siempre es como vamos a romper el espacio público, vamos a hacer una cosa monumental. Lo monumental es parte de nuestro trabajo, como que estamos ahí siempre lidiando con esa idea de la monumentalidad, pero
Pero también hay un montón de cosas chiquititas y sutilezas que son como otras dimensiones, ¿no? Como, Claro. y es pensar una dimensión más amplia del activismo que no solamente ir a cortar la calle y a hacer una barricada y no sé, no sé, pintar la moneda, sino que Sí. es pensar como redes de colaboración, pequeñas cositas que también van acumulando toda una experiencia y también van generando esa visualidad feminista que nosotros queremos sostener, ¿no? Mismo el trabajo que hacen de comunicación en redes sociales, digamos, como que está todo ahí abarcado, ¿no? Está todo ahí abarcado, Mm, o no sé, desde el trabajo como de producción de videos que son viralizables, ¿no? Que mm. claro, que efectivamente no son parte de una gran intervención pública, pero que sí entendemos el espacio de las redes sociales y esto Como otro, otro como espacio en disputa, claro, un territorio en otro disputa espacio de también. disputa, pero, y entenderlo dentro de las mismas lógicas como del espacio público, pienso, ¿no? Porque eso es Exacto, lo otro público, ¿no? Que existe, ¿no? Y ahí sí. también hay que intervenir. Eh, Que toma y fuerza en estos contextos como la pandemia, ¿no? También, como, pensar el activismo en pandemia es como que te corten una pierna, ¿cachai? claro, Bueno, listo, sí. ya está, nos quedamos en la casa y no hacemos nada. Y ahí inventamos algunas cosas, como llamamos a hacer proyectazos, pensando mucho también en los proyectazos que se hicieron para el 24 de marzo en Argentina, ¿no? Que Sí, llamaban, entiendo que por las madres, pero por también las por madres, sí. colectivos artísticos, ¿no? Que se hizo una complicidad también, pensando mucho en eso, de cómo desplazar o esto más privado, ¿no? Como de tu ventana hacia Ujú. afuera, proyectar. También fue parte, ¿no? de las como estrategias, ¿cachai? Como del repertorio en cuarentena, De de la vida, reinventarse, claro. darse todo el tiempo. No, claro, porque y entramos en un bache, o sea, fue un bache así como decir, cuarentena, activismo, esta Pero weá. para todos, claro, para todos, así todos. Pero decir, bueno, listo, hay que pensarlo, hay que pensarlo de vuelta. ¿No? Sí. Y estas como aperturas chiquititas que se hicieron a propósito de, no sé, bajarle ciertas restricciones, ahí fuimos tratando como de levantar algunas cosas más presenciales, nos encontramos de vuelta hace muy poco, nos juntamos en un parque, fue como muy emocionante eso también, porque que eso también va haciendo parte como de nuestra memoria, ¿no? Como decir, bueno, aquí estamos, estas somos, allá vamos, ¿no? Y vamos también renovando ciertas como compromisos eh, que, bueno, que lo hemos sostenido en penas y glorias, ¿no? Como Mm, cuando lo podemos hacer y cuando no lo podemos hacer. Y fue sí. bacán, o sea, yo creo que desde el estallido social, como desde la revuelta popular en adelante, eso nos abrió así, es como que ahí estallamos, fue como ya listo, vamos a llegar a pintar, a rayar el piso, Claro, hagamos pañuelos todo. pintados, tal como, ¿no? Como hagamos todo. Porque el espacio público ya no es un espacio restringido, ya no es como no es solamente un espacio de trayecto, sino que es un espacio para ocupar, ¿no? Y Apropiarse total. Mm, vamos a ocuparlo, ¿no? Y fue bacán, fue hermoso. Bueno, y yo creo que todas las personas que vivieron la revuelta acá, al menos, se dieron cuenta que el espacio público era un lienzo también, claro. ¿no? Y que todos salieron con sus cosas fuera, ¿no? Eso también fue muy, muy, muy bonito. Sí, 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 la verdad que fue como muy una explosión cultural, ¿no? Yo también hablaba eso con la Paula la semana pasada de cómo había brotado, ¿no? De alguna forma también como la expresión de todo el descontento, lo que podía ser la rabia Mm, en cultura y que no es menor, digamos, como, y que lo digo para reafirmar el concepto de que es fundamental, yo siento, leer eso y entender esto de la cultura como las expresiones culturales, no solo como una herramienta, como lo que decíamos, una forma de ver y de vincularse con el mundo, sino como una necesidad intransable, ¿no? Como del pueblo, de sí, las sociedades, y que en ese sentido como que hay que defenderlo, y en ese nivel, o sea, que es algo intransable, que mm. sí, es así. Y cómo reelaborar lo público también, pienso, ¿no? Mm, Porque no sé, el otro día hablaba, hace un tiempo, hablaba con otra compañera de la brigada y ella que trabaja en un museo me decía, bueno, el museo también es museo público, ¿no?
Y en el museo no está pasando eso que está pasando en el No. espacio público, ¿no? Hay una disociación ahí que es como... Pero es que tiene que ver con lo que es la institución y lo público. O sea, claramente como que ahí hay una brecha muy grande, histórica, ¿no? Como, y más en este contexto del estallido, que es precisamente, yo siento como un rechazo precisamente a las instituciones, a todo tipo de instituciones. Entonces, claro, es súper difícil que un museo la gente lo lea como algo propio, porque es parte también. Ese es el trabajo también que tienen que hacer ese tipo de espacios. Ese es el trabajo, entonces, como entonces hay que ir a tomarse los museos, las escuelas, ¿cachai? Todas esas como grandes como figuras institucionales de lo público, ¿no? Y decir como, bueno, ya listo, esto es como que fuera a la calle, ya está, ¿no? Y yo creo que, bueno, vitalizaría mucho la escena artística, la vitalizaría mucho, pero también, por eso te decía, era como cómo repensar entonces lo público, si la calle es nuestro lugar, cómo entonces ir un poco más allá, es como, cómo seguir tomándonos otras cosas. Espacios avanzando. Que también nos pertenecen y son nuestras, ¿no? Sí, desgraciadamente yo siento que como que mientras siga existiendo como esta estructura de modelo económico, político, como que no puede existir ese avance, digamos, en el sentido de que las instituciones siguen siendo espacios de poder y del poder malo, digamos, como no del poder popular justamente, sino todo lo contrario, del poder institucionalizador, coartador, cooptador, que además eso ha pasado históricamente con el arte, ¿no? El arte de la calle cuando es cooptado por la institución también pierde muchísimo su significado. Como que en algún punto también esa existencia de esos dos espacios se justifican precisamente en esa división, ¿no? Como uno no existe sin el otro, como que no habría arte callejero si es que todo fuera tomable, como... Claro, lo que pasa es que es como muy potente o vital el espacio que está fuera del margen, ¿no? Sí. Eso No, es como... y en modelos como tenemos acá, la realidad es que, o sea, para pensar en que los museos pudieran ser espacios cercanos y populares, yo creo que tendríamos que ganar primero. Tendríamos que como estar en la instancia de la refundación, digamos, como mientras sigan siendo como eso, espacios del poder, nada, como que siento que no tiene demasiado sentido pensar en que sean algo válido para la calle, para las expresiones populares, no sé. A mí personalmente no me parece como una necesidad. No, yo creo que, o sea, sí, como las expresiones artísticas o las manifestaciones artísticas que funcionan fuera de margen no necesitan del museo necesariamente, ¿no? No, más bien yo te diría que hoy en día es el museo el que necesita eso. No, todo el tiempo, o sea, hoy en día y hace muchos años atrás, el museo lo que está haciendo, o las colecciones, o los coleccionistas, o como los espacios más institucionales, es tratar de ir como cooptando justamente. Pero como ir como trayendo para acá, como tratando de hacer entrar a la fuerza, ¿no? Dentro de una corriente más institucional. Y de un marquito, ¿viste? Porque al final es eso. Es como poner un graffiti en un marco, es como ese concepto un poco. Es como la lógica del reencuadre, ¿no? Y ahí volvemos nuevamente al archivo, de cómo incluso a nosotras nos ha pasado que hemos participado de exposiciones y de cómo también van ingresando nuestras obras, que es parte como de un activismo que nosotros no lo entendemos como necesariamente. Obra, claro. Van también como incorporándose a estos circuitos que son como mucho más, o sea, son circuitos amplios, no necesariamente lo institucional es rígido o pacho, sino que hay medias tintas, digamos. Hay una apertura también en eso, ¿no? Y justamente en esa apertura es donde también van ingresando estas otras imágenes. Pero sí, pues parte de, porque además esas imágenes entran, se monetarizan, ¿no? Les dan cierto valor, esa visibilidad tiene como una repercusión en la producción, en fin, ¿no? Como que creando también
una necesidad de consumirla, qué sé yo. Entonces, claro, eso también va alimentando, y es un tema bastante más largo tal vez Sí, para que otro. lo complejiza, claro. Tendríamos que hacer otro, claro. Lo complejiza muchísimo, sí. Que lo complejiza, Mm, sí, sin duda. Pero es totalmente. interesante estar atentas a eso, ¿no? Como decir, bueno, porque hay una trayectoria Sí, larguísima, ¿no? sí. Que podemos Co- conocer. Como en todo lo que tiene que ver con el arte, yo creo que lo más importante es como tener en vista todos los temas. O sea, Mm. como que no haya nada que tú no, o que ustedes, o que los colectivos, o que los espacios, como que no hayan pensado, no importa que uno no tenga respuestas, ¿no? Sino, pero sí que haya reflexionado sobre, que entienda como las distintas lecturas, las distintas llegadas, las distintas interpretaciones, todas estas cosas, ¿viste? Como que es bueno también hablar de esto, de que las cosas que pueden ir pasando, que exceden lo que es la producción o la acción en sí misma, ¿no? Como eso también nutre, tal vez, la Sí, misma. sí, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, yo creo que va como dejando pistas, ¿no? Como a lo Mm, que estar atenta, ¿no? claro, claro, totalmente. Porque, porque claro, nosotras no tenemos, en lo particular, lo digo yo, muy como mi visión En lo personal, personal, sí. que como que no tenemos una visión de querer ser un referente de algo, ¿no? Como del Ujú. activismo, qué sé yo, como que no lo hemos conversado, pero sin duda hay, yo creo que está esa pista, ¿no? De decir, bueno, claro, esto es cooptable, esto es como, es posible de agarrar y engarzar en un relato mayor, distinto, como más descentrado, ¿no? Como de la institucionalidad, pero sigue Mm, siendo institucionalidad, en fin, da lo mismo. Pero sin duda, como que siento que eso no nos quita potencia, porque no, nosotros claro hemos que no. un poco puesto en otro lado, ¿no? Como No, claro que no. nuestra acción y nuestro activismo va No, siguiendo totalmente. la huella nomás, ¿no? No, es como respecto a lo que, yo lo decía respecto como a lo que tú habías dicho de eso, como cosas a estar atenta, ¿no? Como Ah, total, sí, sí, estamos atentas a eso todo el tiempo, ¿no? Pero eso, en tampoco ese es algo que lo sentido. discutamos, claro, pero tampoco es algo que discutamos así como, hoy vamos a hacer esto. No, 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 claro que no, porque la intención y como es otra. Y la urgencia, lo mismo que hablábamos, los temas son otros. Esto es como algo tal vez anexo, ¿no? Como, pero ni, o sea, claro, no es la centralidad ni mucho menos, ni está ahí. O sea, no, claro que no. Pero digo que, claro, al final da para mucho, para muchos temas, para muchos, estos mismos Sí, reencuadres de sí, cosas. total. O sea, yo pienso, y esto sí lo hemos pensado así como en esas imaginerías más lesas que uno tiene a veces, que es decir, bueno, cuando vengan las feministas del mañana, ¿no? Ahí está, me da hasta pudor decirla, ¿no? Pero De es como persona grande, que es como de señora grande. de señora grande, ¿no? Como, como pudor, ¿no? Decir como, bueno, cuando se siga construyendo esta historia del feminismo en Chile y en particular como tal vez pensándolo desde un activismo, Mm, ¿no? Eh, están estas imágenes, ¿no? Y está esta trayectoria y tal vez en el futuro van a haber otras personas que lo lean. Yo pienso como, hago ese ejercicio todo el tiempo porque yo estoy haciendo eso a propósito de la huella y la pista de otras mujeres feministas claro, de sí. unos años atrás, ¿no? Ujú, Como, como también se va como engarzando y armando esta red de imágenes, ¿no? Y de total, trayectorias sí. eh, que son hermosas. Y yo más que pensarlas desde como esta pugna o ingreso o rechazo hacia una No, institución, claro. lo pienso más como en cómo justamente va armándose ese cauce, como ese tejido, ¿no? Entre estas conversaciones como de larga distancia, ¿no? Como esta Sí. conversación a larga distancia que En tenemos la entre historia y en esa cadena, claro, y generaciones de mujeres que hemos estado trabajando, mujeres disidencias, totalmente. Sí, trabajando en esto, ¿no? Y total. eso justamente es lo que a mí me emociona, ¿no? Como de nuestro trabajo. Es el Y gran eso, valor, claro. y eso es lo que yo siempre le presto atención, y eso es lo que siempre Mm, estoy mirando, ¿no? total, Como, eh, y, totalmente. y yo creo que también es como nuestro deber, en el fondo, ¿no? Como decir, estamos en este minuto, Responder a eso, claro.
y es una respuesta para nosotras, pero también para una construcción de futuro también, ¿no? Como Sí. pensar como lo que siempre se dice en la coordinadora, como pensar esa memoria de futuro también, ¿no? De cómo Claro. haciendo esa elaboración, que estuvo truncada en un principio, ¿no? Como que nuestra memoria siempre estuvo truncada, siempre tuvo muchas brechas, muchos baches que impidieron hacer un trabajo más, como más abierto, más colectivo, ¿no? Y bueno, nuestro llamado fue justamente a continuarlo, ¿no? Como a ir profundizándolo y armándolo y proyectándolo. Claro, sí, totalmente. Está buenísimo. Y ahora la última pregunta, que es como para cerrar, pero que en realidad ya uno puede esbozar, ¿no? Por dónde va, pero para que lo digas tú. Que era como, si podías resumir en una palabra, o en una frase, no hay palabras muy poco, como eso, ¿qué cosas podrías decir que te movilizan? Ya sea como en tu activismo, en tu obra, en tu docencia, en todo, o en algo. Yo creo que hoy por hoy lo que me moviliza es esto que te venía como señalando recién, ¿no? Como tal vez me adelante un poquito, pero creo yo que el trabajo de memoria, la reelaboración de una memoria para el futuro, ¿no? Como la puesta en crisis y tener una lectura como crítica, ¿no? De cómo se ha hecho ese trabajo de memoria y de cuáles son las posibilidades políticas, incluso poéticas, como para abrir esos discursos y dispararlos, ¿no? Y como socializarlos, y transversalizarlos y trabajarlos como más profundamente desde todos los espacios. Yo en este minuto soy artista, docente, investigadora, activista, y tal vez tengo como una amplia gama como de espacios en los que estoy involucrada, porque además soy muy ansiosa, entonces tengo que estar a un lado. Claro. Entonces, en esa amplia gama es la que yo me he propuesto justamente hacer esta elaboración, ¿no? Como de ir haciendo ese trabajo de memoria profundo y de no solamente hacer una revisión más académica o crítica, o hacer una revisión más pedagógica sino como de cómo no perder esa característica que siento que a mí me emociona todos los días de ser como productora de imágenes y de sentidos a propósito de mi formación artística, de cómo ir impulsando eso hacia afuera, ¿no? Como en imágenes, en obra, en investigación, en conversaciones, en activismo, ¿no? Como de no solamente hacer una reflexión hacia adentro, sino que hacer una reflexión colectiva e impulsarla hacia afuera Expansiva. como expansiva, y verla y tocarla y estar ahí, ¿no? Como esa cosa como más material, ¿no? De visualizarla. Yo creo que esa es una de las cosas que como potencia, como que siento que me mueven y como que deseo como seguir continuando y seguir trabajando en eso. Sí. Hermoso. Y eso es el feminismo, por supuesto, porque Claro. no, Y porque sí. el patriarcado va a caer y lo vamos a derrocar. Y lo sabemos, claro, tal cual. Y lo vamos a derrocar juntas y juntes, ¿no? Hermoso.